con la clase. Muy bien. Volvemos, continuamos. ¿Alguna pregunta de lo dicho en las últimas diapositivas? ¿Alguna duda? Espero, veo que alguien escribe y si no, ya seguimos. Bien. Leandro, sí. Espero que escribas tu pregunta. Mm, a ver. Enseguida me falta dar un concepto más y después vamos a pasar a un ejemplo de aplicación. Un ejemplo de aplicación todo algebraico, que capaz es un poco tedioso, pero generalmente a ustedes la parte algebraica es la que les da dificultad, el tratamiento sin números de una situación problemática. Entonces vamos a demostrar de manera algebraica que encontrar o resolver un problema determinado, si lo hago por el centro de masa o lo hago como se plantea acá, por el eje instantáneo de rotación, nos da el mismo resultado. ¿Está bien? Cuando lleguemos ahí, vamos a ver que un camino es más corto que el otro. Obviamente el camino que es más corto es el que tiene menos ecuaciones. Entonces, ¿cuál nos conviene tomar? Siempre nos conviene tomar, en el caso de una rodadura, que es lo que estamos hablando, nos conviene trabajar respecto al eje instantáneo, porque solo vamos a considerar rotaciones. ¿Está bien? Entonces, nos evitamos todo el análisis matemático de la traslación. Eh, si lo hago respecto al centro de masa, tengo que hacer traslación más rotación. Si lo hago respecto al eje instantáneo, tengo que analizar solo rotación. Y obviamente eso lo hace más corto y por ende más simple matemáticamente. Entonces, eso es lo que nos conviene. Pero cuando lleguemos a esa situación, ya si me olvido de remarcarlo ahí, me lo vuelven a preguntar. Hay determinadas preguntas que solo se pueden responder cuando se trabaja con el centro de masa. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con respecto a calcular la fuerza de fricción, por poner un ejemplo. Entonces, si la pregunta viene por ese lado, sí voy a tener que obligatoriamente tomar el otro camino. Pero si no viene por ese lado la pregunta, yo puedo siempre trabajar por este camino y eso va a ser va a hacer más sencilla mi resolución. Entonces, si alguien tiene ganas de trabajar por el centro de masa, lo puede hacer. Lo que pasa es que va a ser un poco más largo que hacerlo por este camino. Me dices, Leandro, si más o menos respondí lo que preguntaste. Bien, perfecto. Ya llegamos a ese ejemplo de aplicación y ahí voy a ser más específica, pero me detengo antes en un concepto más que tengo que presentar. Y este concepto es el momento de fuerza. Otros nombres que se le dan a momento de fuerza es torque o torca. Van a ver que los docentes usamos estos tres nombres de manera indistinta. Hay textos que utilizan uno u utilizan varios. Entonces, yo les presento todas las denominaciones posibles con las que se pueden encontrar y son sinónimos, estamos haciendo referencia a la misma magnitud. Bien. Eh, y también vamos a ver que este concepto de torque es el equivalente en las traslaciones al concepto de fuerza. Bien, cuando vimos en la unidad 2 fuerza, lo definimos matemáticamente, es decir, algebraicamente, pero también lo definimos conceptualmente como la fuerza, como aquella magnitud vectorial que me describía la interacción entre dos cuerpos o un cuerpo con su entorno y que hacía, por decirlo de alguna manera, la fuerza, que un cuerpo cambiara su estado de movimiento traslacional en ese caso. Bueno, ahora que hablamos de torque o momento de fuerza, que es el análogo,
esta magnitud es también una magnitud vectorial que me permite describir la interacción de un cuerpo con su entorno, pero hablando en el tema de los movimientos de rotaciones, obviamente, y que siempre que haya un momento de fuerza, que no sea nulo, obviamente, sino que haya un momento de fuerza neto sobre un cuerpo, este cuerpo va a cambiar su estado de movimiento rotacional. Entonces, entre la definición que yo hago conceptual de fuerza, hay un cierto paralelismo con la definición conceptual que hago de momento de fuerza. Algebraicamente, es decir, la definición matemática del momento de fuerza es la siguiente. El momento de fuerza se simboliza con la letra griega tau y se calcula como el producto vectorial de R vectorial F. Cuando R, ¿qué quiero decir cuando digo R? Es el vector posición, también algunos textos lo llaman radiovector, ¿bien? Que va desde el eje de giro que yo haya considerado a la posición de la partícula P que yo esté considerando o analizando el movimiento. Si sobre esa partícula P actúa una fuerza F, ¿está bien? El torque se define como el producto vectorial de el vector posición R por el vector fuerza F. Recordemos que el producto vectorial no es conmutativo, así que no es lo mismo hacer F por R. Así que estrictamente esta es la definición del momento de fuerza. Como todo producto vectorial, el resultado obviamente es un vector, ¿sí? O sea, el producto vectorial de dos vectores me da un vector y el módulo de ese vector, el módulo de tau, lo voy a calcular como el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo alfa, donde alfa es el ángulo, como se marca acá, formado entre la dirección del vector R y la dirección del vector F. El menor ángulo entre esas dos direcciones, porque acá también tengo un ángulo, ¿bien? Pero el menor ángulo es alfa. Eso es lo que se considera al momento de calcular el módulo. A su vez, si ustedes miran esta expresión, a ver, déjenme que me responda esto. Un minuto. Me pasó un punterito que es más fácil para escribir, pero a veces tarda en reaccionar. Miremos acá este ángulo alfa. Lo voy a escribir por acá. El seno de ese ángulo alfa es el cateto opuesto, que viene a ser D en mi representación, ¿bien? Sobre la hipotenusa, que viene a ser R, ¿sí? Por lo tanto, de esta expresión, R por el seno de alfa es igual a esta distancia que en la figura viene marcada como D. R por seno de alfa, si miro esta expresión, lo tengo acá. Acá tengo el seno de alfa y acá tengo el R. R por seno de alfa es lo que acá se ha representado con este D y que aparece con ese simbolito de perpendicular, que ahora se lo voy a escribir acá en la imagen, ¿bien? Esta distancia es la distancia perpendicular que hay desde el eje de giro a la dirección de la fuerza. Fíjense que acá se forma el ángulo de 90 grados, por eso he remarcado que es la distancia perpendicular. Hay infinitas distancias que yo puedo considerar al eje de giro desde la dirección de la fuerza, pero solo hay una distancia que es perpendicular. Entonces, a veces en los problemas, visualmente, nos es más rápido encontrar cuánto vale esa distancia perpendicular, la multiplicamos por el valor o por el módulo de la fuerza
y de esa manera también estamos calculando el momento de fuerza tau. Bien, hemos hablado entonces de lo que es el módulo del vector momento de fuerza. La dirección del momento de fuerza, como todo producto vectorial, ya hemos dicho que la dirección es perpendicular al plano formado por los vectores R y F precisamente. Y el sentido de la regla lo vamos a sacar con la regla de la mano derecha. Nuevamente acá, aplíquenlo si quieren en este ejemplo que tenemos acá. Recuerdo cómo se aplica la regla. Una de ellas es que extiendo mis dedos de mi mano en dirección del primer vector del producto vectorial. Ese primer vector es R. Y cierro los dedos hacia donde tengo el segundo vector. La dirección en la que queda el pulgar es la dirección del vector tau, que es el vector resultante en este caso. Ahora bien, háganlo para este caso. Coloquen sus dedos en la dirección de R, cierren sus dedos hacia F e indiquen a alguien por el chat o por micrófono hacia dónde les quedó apuntando el pulgar en este ejemplo. A ver, alguien que lo realice, no importa si la respuesta es correcta o incorrecta. ¿Bien? Estamos aprendiendo, así que podemos equivocarnos. El punto es que lo hagan. Coloquen sus dedos, de los 4 dedos de la mano me refiero, en esa dirección. O sea, su muñeca está acá y sus dedos apuntan hacia acá. Y cierran, o sea, giran la mano, cierran los dedos hacia F. El pulgar, efectivamente, como dice Rocío y como dice Gabriel también, ha quedado hacia afuera de la pantalla, ¿sí? Entonces, si en esta diapositiva yo tuviese que representar para esta situación mi vector torque, como es saliente y es un dibujo en el plano, haría un círculo con un puntito en el centro, que significa que el vector les está apuntando a la cara, y ese sería el símbolo de tau. Tau también van a ver que o se puede simbolizar con la letra, tau es la letra T en el alfabeto griego, se puede simbolizar con ese tipo de T o con lo que es la T mayúscula, que es así, ¿bien? Cualquiera de los dos símbolos que vean están representando el momento de fuerza o el torque, ¿bien? Bien. Si alguien no entendió esta parte, lo de la dirección y sentido del torque, por favor, pregúntelo, porque es central que lo sepan hacer para los problemas. Esto que hemos hecho en este ejemplo, ahora ahí, ¿sí? Lo van a hacer en cada ejercicio que ustedes resuelvan. Entonces, van a tener que estar en permanente aplicando esta regla de la mano derecha cuando hayan torques y tengan que determinar la dirección y el sentido de ese torque. Entonces, es muy importante que lo sepan hacer, por eso hago pausas y pregunto si les sale, si no les sale, lo vuelven a hacer e intentamos que de alguna manera yo transmitirle cómo representarlo. Así que si a alguien no le salió, por favor, lo vuelve a preguntar sin inconveniente. Mientras sigo. Hemos hablado entonces de las características que tiene este vector, cómo calcular su módulo, su dirección, su sentido. Su unidad en el sistema internacional, fíjense que es una unidad de longitud, Newton, y una unidad de fuerza, bueno, perdón, señalé al revés, una unidad de longitud, metro, leí literal y estaba cambiado el orden, por una unidad de fuerza, que es en el sistema internacional el newton. Esta unidad newton por metro recibe ese nombre, newton por metro. Bien, y no es joule. Si se acuerdan, en trabajo, en la unidad 3, nos quedaba que el trabajo era newton por metro
y le dábamos el nombre de Joule. Sin embargo, acá a Newton por metro no le vamos a dar el nombre de Joule. ¿Alguien se puede imaginar por qué? Yo no voy a adelantar la respuesta, voy a esperar un ratito y les voy a repreguntar. Piensen a qué es igual o recuerden la fórmula para el cálculo del trabajo. Bien, lo voy a escribir acá abajo. Uy, no me responde. A ver, la fórmula para el cálculo del trabajo. ¿A qué es igual? Bien, recuérdenlo cada uno, ya después lo escribimos en pantalla, y traten de explicar por qué esta unidad, Newton por metro, no se llama Joule. Cuando antes, en trabajo, habíamos visto que Newton por metro se llamaba Joule. A ver, han llegado varias respuestas, voy leyéndolas de a una. Nos dice Matías, porque en su punto de contacto no hay desplazamiento. No, a ver, no es la explicación. De todas formas, no es descabellado pensar eso porque estamos hablando de trabajo, antes habíamos hablado de un eje instantáneo de giro, pero ahora estamos en otra situación. Acá fíjate que no hemos analizado todavía detalles de la rotación. No viene de momento la respuesta por ahí. Tampoco tiene que ver con que está a 90 grados. Cuidado, que fíjense que en esta representación el ángulo entre el vector R y el vector F es alfa, y de hecho ese alfa no es 90 grados. Podría llegar a serlo, pero sería un caso particular y tampoco es el representado en esta situación. Leo lo que dice Gabriel. Porque en el trabajo los metros eran el desplazamiento y en el torque los metros es la longitud del radio. Sí, pero igualmente estamos hablando que la dimensión es la misma, es una longitud, ¿sí? Y Agustín se viene acercando a la respuesta, tiene que ver con el coseno y el seno. Por ahí viene, y la diferencia entre considerar el coseno y el seno tiene que ver con el tipo de producto que define a las magnitudes. Bien, vamos a ver. Esperen que mi lapicito responda. Cuando definía el trabajo, supongamos que voy a definir el trabajo para una fuerza constante, era el producto escalar de la fuerza. Esperen que quedó muy feo. A veces esto me sale y otras veces no me sale. A ver, el trabajo era igual al producto escalar de el vector fuerza, producto escalar, por el vector desplazamiento, ¿sí? Supongamos incluso un desplazamiento en una sola dirección, un delta de x. Entonces, ¿yo qué multiplicaba? Cuando calculaba o establecía la unidad que tenía el trabajo, cuando escribo corchetes que voy a escribir la unidad, yo escribía la unidad de la fuerza es el newton, y venía por un producto escalar con la unidad del desplazamiento, que era el metro. Eso recibía el nombre de Joule. Sin embargo, fíjense que acá, en el caso del momento de fuerza, el producto escalar no es, estoy considerando acá un producto vectorial. Entonces, lo que yo estoy multiplicando es los metros vectorialmente con los newton, y eso se llama newton por metro, o sea, no recibe el nombre de Joule. Entonces, esa es la explicación de por qué los newton por metro en el trabajo eran un Joule, y este newton por metro no le damos ese nombre porque provienen de un producto de tipo vectorial. Bien, entonces el tipo de producto es distinto, por eso la denominación es diferente. ¿Se entiende?
Si hay alguna pregunta, me escribe. Muy bien, seguimos. Analicemos algunas situaciones particulares y las analicemos con un ejemplo, referido todo a momento de fuerza. Consideremos esto si estuviéramos en el aula, lo hacemos y lo mostramos y es más fácil, pero acá lo vamos a tratar de señalar sobre un dibujo. Consideremos una puerta, ¿sí? Una puerta obviamente tiene un eje de rotación que está establecido por las bisagras, o sea, acá tengo el eje de rotación. Cuando ustedes abren una puerta, la toman de la manija, ¿sí? Y le aplican una fuerza F hacia ustedes, que sería la representada con este vector. Ustedes están aplicando una fuerza, pero la están aplicando con respecto a un eje de giro a una cierta distancia, o sea, a un cierto radio vector. Entonces, lo que causan es que esta puerta cambie su estado de movimiento, que podía ser en reposo inicialmente, y pase a tener un movimiento de rotación. Han cambiado el estado de movimiento rotacional porque han aplicado una torca o momento de fuerza. ¿Está bien? Evidentemente, acuérdense a su vez que el módulo de esto, denme un minuto que lo vuelvo a escribir acá, el módulo de ese tau va a ser el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo entre R y F. Bien, ahora bien, sigamos con el ejemplo que estamos considerando. Podemos analizar situaciones en donde el torque sea cero. Esas situaciones pueden ser cualquiera de estas. Por ejemplo, supongamos que tomáramos la puerta y le aplicáramos una fuerza en esta dirección. O sea, tomamos el picaporte y lo tiramos hacia nosotros. ¿Bien? Obviamente esto está fijo, no va a ceder, se supone que no se va a soltar la puerta y se nos va a venir encima, pero tampoco va a rotar. ¿Por qué? Si bien yo al picaporte le aplico una fuerza, no le causo rotación. La explicación es esta, porque los vectores son paralelos. ¿Qué pasa cuando los vectores son paralelos? Yo el R, el vector R para esta fuerza sería un vector que sale de ahí, coincide con este que tengo dibujado en rojo, pero terminaría acá, ¿sí? O sea, el vector R para esa flechita fuerza estaría ahí. Formaría un ángulo de 0 grados. R y F forman un ángulo de 0 grados. Y el seno de 0 es 0. Bien, por lo tanto, cuando R y F son paralelos, ya sea porque forman un ángulo de 0 grados o bien porque forman un ángulo de 180 grados, igualmente son paralelos, los sentidos serían opuestos. Supongamos que en vez de tirar el picaporte yo lo empujara, la fuerza iría para allá, iría en sentido contrario. Entonces los ángulos entre los vectores serían 180 grados, pero igualmente el torque sería 0. Otra posibilidad para que el torque sea 0 es que el radio vector sea nulo. ¿Qué pasa si yo le pusiera un clavito a la puerta justo en donde termina, donde está coincidiendo con la bisagra, y lo tiro a partir de ahí? No le voy a producir rotación. ¿Por qué? Porque este R, el R de giro, va a ser 0, porque he dicho que estoy situada sobre el eje de rotación. Por lo tanto, el torque también es 0. Si yo aplico la fuerza coincidiendo con el eje de rotación, no genero torque. ¿Cuándo voy a generar torque máximo? Cuando tenga la posibilidad de que el seno del ángulo sea máximo. Y eso sucede para el seno de 90. El seno de 90 vale 1. Entonces, cuando R y F son perpendiculares, que serían algunos de los dibujos que tengo representados con el vector en verde o el vector R en rojo, el torque es máximo. Obviamente, cuanto más grande sea mi R, más
mayor va a ser mi torque, pero siempre que el ángulo entre el R y el F sea un ángulo de 90 grados. Bien, fíjense si hay alguna pregunta hasta ahí. Si hay alguna duda, me la dice, ¿sí? Estas situaciones de cuando el torque es máximo o, o sobre todo cuando el torque es cero, es importante tenerlas bien en claro, porque después, cuando nosotros tengamos un problema, vamos a tener distintas fuerzas y vamos a tener que calcular torque. Y tal vez actúa esta fuerza, pero no va a ser torque, entonces no la voy a considerar en mi análisis matemático. Si bien existe, por alguna razón, en este caso esta era porque eran paralelos, no realizaría torque. Esta otra fuerza no realizaría torque por esta otra explicación. Bien, pero es importante dibujar en mi problema todas las fuerzas actuantes y luego ver si hacen o no hacen torque en cada caso. Bien, si no hay preguntas, sigo avanzando. Si hay preguntas, me avisan y vuelvo atrás. Denme un minuto. Estoy con alergia y tengo que toser seguido. Bueno, vamos a definir otras magnitudes que no son nuevas para ustedes y que son, por ejemplo, el trabajo. Solo que ahora, el trabajo que antes habíamos definido era el trabajo traslacional, vamos a definir el trabajo rotacional. Cuando definimos el trabajo traslacional, hicimos la diferencia en la definición algebraica que dimos, en función si la fuerza era constante o era variable. Entonces acá vamos a hacer análogamente la misma definición algebraica. ¿Cómo vamos a definir el trabajo rotacional? Si el torque es constante, lo vamos a definir de esta manera. A ver, algo que he dicho, pero capaz no ha aparecido escrito, y lo voy a escribir acá, es que el concepto de fuerza que yo vi en traslaciones, el concepto análogo en las rotaciones es el concepto de momento de fuerza. Entonces, si ustedes, y otra cosa, en traslaciones yo hablaba de desplazamientos lineales, ¿sí? En rotaciones, ya lo hablamos en la clase pasada, voy a hablar de desplazamientos angulares. Pero ¿por qué escribo estas magnitudes trayéndolas a la semejanza que tenían con lo traslacional? Porque ustedes ya conocen la definición de trabajo traslacional. El trabajo traslacional era el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Bueno, fíjense que acá defino el trabajo rotacional de la misma manera. El análogo de la fuerza en traslaciones es el torque y el análogo del desplazamiento lineal es el desplazamiento angular. Entonces, defino, si el torque es constante, el trabajo rotacional como el producto escalar del torque por el desplazamiento angular. Por definición de producto escalar, esto es igual al torque, o sea, al módulo del torque, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma. Por otro lado, si el torque es variable, recordemos la definición que antes dábamos del trabajo de una fuerza variable en base a la integral. Bueno, ahora será la integral del producto escalar del vector torque por el diferencial de tita. Cuando las fuerzas eran variables, debíamos tomar elementos diferenciales de desplazamiento, en este caso desplazamiento angular. Y así como en su momento vimos el teorema del trabajo y la energía cinética, ese teorema es válido si consideramos energías cinéticas rotacionales. O sea, si yo tengo una rotación pura, ¿sí? Yo voy a tener que el trabajo total rotacional va a ser igual a la variación de la energía cinética.
donde la energía cinética rotacional, es decir, tendré la energía cinética rotacional final menos la energía cinética rotacional inicial. Si yo estuviera haciendo el análisis de mi problema respecto al centro de masa, yo tendría energías cinéticas traslacionales y rotacionales. Entonces, debería considerar la variación de energía cinética de las dos formas, de lo traslacional y de lo rotacional. Y tendría que, para considerar el trabajo total, analizar el trabajo de traslación y el trabajo de rotación. Por eso, cuando podamos trabajar con el eje instantáneo de rotación, resulta más sencillo, porque solo considero trabajo rotacional igual a variación de energía cinética rotacional. Y estoy dejando de lado lo traslacional en ese análisis. Pero si hago el análisis respecto al centro de masa, sí debo considerar sí o sí ambos, rotaciones y traslaciones. Bien, me detengo acá. Si hay preguntas, las hacen. ¿Alguna duda? Bien. ¿Me escuchan bien? ¿No estoy hablando sola? Bueno, por lo menos los veo que escriben. Ya veo que me desconecté y seguí hablando para mí nada más. Gracias, chicos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo último. Lo último son varias diapositivas, pero es analizar un ejemplo de aplicación y ya finalizando la explicación de este ejemplo de aplicación, terminamos la clase de hoy. La clase que tienen el día viernes es una clase de práctica, donde todo lo que hemos visto de cinemática traslacional y de dinámica rotacional y parte de energía, que es lo que hemos visto ahora, lo van a aplicar en la resolución de los ejercicios. Van a volver a tener clase de teoría de este tema el lunes próximo y ahí vamos a terminar la teoría donde lo que vamos a analizar es como si fuera la unidad 4, la cantidad de movimiento, pero que en este caso va a ser la cantidad de movimiento angular. Y también el día lunes va a haber práctica. Y esa práctica va a continuar en la semana hasta el día miércoles. Así que es como para que se ubiquen en la teoría que falta. Nos queda una partecita de teoría que la vamos a dar el lunes en la mañana, pero para ir aterrizando con estos conceptos y llevándolos a la práctica, es que vamos a hacer la ejercitación. Bien, pasamos ahora a ver un ejemplo de aplicación. Y esto lo vamos a ir viendo con detalle, porque vamos a ir explicando distintas cosas al momento de hacer esto. Por un lado, remarcar lo que dice acá arriba. En un movimiento de rodadura, es decir, en una rototraslación, la fuerza de rozamiento no hace trabajo, ya lo vamos a demostrar, y como no hace trabajo, no disipa energía y por lo tanto la energía mecánica del sistema se conserva. ¿Por qué remarco esto? ¿Por qué está escrito en rojo? Porque todo lo que le hemos enseñado de la unidad 1 y a la unidad 4 era diferente. Era que la fuerza de rozamiento sí hacía trabajo y sí disipaba energía. Ahora cambia eso, por eso lo remarcamos mucho y ya lo he dicho en diapositivas previas, pero lo remarco nuevamente. Y lo vamos a demostrar con el cálculo para que vean y se convenzan de que efectivamente la fuerza de rozamiento no hace trabajo, porque si no puede parecer que eso no se entiende muy bien. ¿Por qué? Para hacer ese ejemplo, vamos a resolver este problema. Este problema me pide determinar la velocidad del centro de masa del disco rodante al llegar a la base del plano inclinado. Vamos a suponer que tenemos un disco que rueda por un plano inclinado, que parte de la cima de este plano inclinado desde el reposo, o sea, su velocidad inicial es igual a 0, desciende haciendo una rototraslación, o sea, no patina, no desliza, sino que se rototraslada
y llega a la base de este plano con obviamente alguna velocidad de su centro de masa, que es lo que me piden que calcule, ¿sí? Yo voy a analizar este problema por dos caminos. Mi primer camino, que está señalado en el caso 1, es hacer todo el análisis respecto al eje instantáneo de rotación. De hecho, si a mí me dan este problema a resolver y la pregunta ha sido esta, yo sí o sí elijo este camino. ¿Por qué? Porque es más corto, matemáticamente es más simple. Pero también les voy a mostrar el otro camino a través del centro de masa, aunque es más largo, para que vean y se convenzan de que el resultado es el mismo, ¿sí? Respecto al eje instantáneo de rotación, habíamos visto que la particularidad que tenía el eje instantáneo de rotación, o sea, el puntito de acá abajo, es que instante a instante ese punto tenía velocidad cero, es decir, estaba en reposo. Como estaba en reposo, si yo estudio el movimiento respecto a ese punto, lo voy a estudiar como si fuera una rotación pura respecto al eje instantáneo de rotación. O sea, voy a estudiar un solo movimiento, una rotación. Y yo voy a venir y voy a aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética. Es decir, que el trabajo total rotacional será igual a la variación de la energía cinética rotacional, ¿sí? Vamos a ir haciendo el cálculo por partes. Todo el cálculo es algebraico. Por un lado, para que ustedes vean que se puede resolver un problema totalmente de manera algebraica, sin tener ecuaciones numéricas en los reemplazos. El trabajo rotacional, el trabajo total, ¿cómo lo calcularía? Primero tengo que analizar las fuerzas que están actuando para luego sumar todos los torques, los trabajos de las torcas correspondientes. Este dibujo tiene muchas cosas, lo voy a ampliar primero para señalarlo y después vamos a ir a las ecuaciones. Veamos, tenemos un disco que está rotando. ¿Qué fuerzas actúan? Actúa la fuerza peso, representada con esta flechita acá, con este vector en azul. Bien, la fuerza peso, recordemos que sí la vamos a aplicar en el centro de masa del cuerpo. ¿Qué otras fuerzas actúa? Actúa la normal, acá aparece simbolizada con Fn en lila o violeta, acá en este vector. Y la dibujo a esa fuerza en el punto donde aparece la fuerza de contacto, que valga la redundancia, es donde está el contacto entre el disco y el plano. ¿Qué otra fuerza aparece? Aparece hacia arriba del plano lo que sería la fuerza de fricción. Recordemos que este sólido está bajando, rodando, está haciendo esta rotación, rototraslación hacia abajo del plano. Entonces, esa es la fuerza de fricción. O sea, yo tengo tres fuerzas: la fricción, la normal y el peso. ¿Está bien? Ahora bien, esas fuerzas, esas tres fuerzas, yo voy a analizar el torque respecto a este punto, el eje instantáneo de rotación. Y ya vamos a verlo en detalle en la siguiente diapositiva, que no todas las fuerzas realizan torque. Y si no realizan torque, no realizan trabajo rotacional. Bien, ahora lo voy a escribir, enseguida lo voy a explicar. Cuando yo tenga que calcular el trabajo total rotacional, voy a estar, a ver, denme un minuto. Yo me he puesto en pantalla completa para poder ver bien y señalar lo que estoy explicando. No estoy leyendo el chat al momento. Si hay muchas preguntas, alguien que me avise y hago lo que acabo de hacer, que he vuelto a minimizar la presentación. Pero por favor, alguien que me dé aviso por micrófono. Porque lo configuré para que me saltaran los chats de forma automática acá y no los estoy leyendo. Bien, volvemos acá. El trabajo rotacional total va a ser la suma de los trabajos individuales de cada una de los torques que yo tenga en mi situación.
yo tendré que considerar el trabajo que causa el torque de la fuerza peso sumado al trabajo rotacional, obviamente, que causa el torque de la fuerza normal sumado al trabajo rotacional que hace el torque de la fuerza de fricción. Todos estos trabajos, el que hace el de la normal, el de la fricción y el de la componente peso en I, son cero. Ya enseguida les explico el por qué. La fuerza peso yo la puedo descomponer en su componente peso en I y la puedo descomponer en su componente peso en X. Bueno, la componente peso en I no hace torca y como no hace torca, no hace trabajo, que por eso está escrito esto acá, pero enseguida ya se los detallo. Entonces, y a su vez, el trabajo rotacional de la fuerza peso, o sea, de la torca de la fuerza peso, yo lo puedo descomponer como la suma del el trabajo que hace la torca peso en X o la torca peso en Y. Pero recién dije que esta es igual a cero, recién dije que esta es igual a cero, al ser igual a cero esta, ¿bien? La única que cuenta, o sea, el único trabajo rotacional que va a haber en mi problema va a ser el que hace la componente peso en X, ¿bien? Esto que está acá, que lo he escrito, en la siguiente diapositiva lo voy a detallar. Bien, veamos. Deme un minuto. Veamos. Recordemos cómo calculaba el trabajo rotacional. Por definición, el trabajo rotacional era el producto escalar de la torca por el desplazamiento angular. Esto es el módulo de la torca por el módulo del desplazamiento angular por el coseno del ángulo que formaban esos dos vectores. Cuando yo digo que estos trabajos rotacionales, el de la normal, el de la fricción y el de la torca son cero, se debe, o la causa de ello, es que la torca de la normal, la torca de la fricción y la torca de la componente peso en I es igual a cero. Y eso es lo que ahora les voy a mostrar con detalle. Vamos a empezar uno por uno. Esperen que esto reaccione. La torca de la fuerza normal, recordemos la definición de torca o momento de fuerza. La torca se calculaba como el producto vectorial de R vectorial la fuerza que yo esté considerando. Por lo tanto, el módulo, esto aparece en las diapositivas anteriores, pero lo escribo acá para tenerlo a mano, el módulo será R, el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que formaban R y F. Bien, vamos a la torca de la normal. Si yo aplico la definición que acabo de escribir, el módulo voy a calcular, va a ser la normal, bien, por el R que tenga la normal, de acuerdo al eje de giro, por el seno del ángulo que corresponda. Y ahora vengo y miro el dibujo. La fuerza normal es esta que tengo acá, bien. El R lo tengo que medir respecto a mi eje instantáneo de rotación. Yo he definido, y lo voy a remarcar acá, que ese es mi eje de giro. Eso que marco ahí es el eje instantáneo de rotación y es el por donde estoy haciendo el análisis ahora. Entonces, la fuerza normal pasa por el eje instantáneo de rotación. ¿Qué significa entonces? Significa que para la normal esto vale cero, ¿sí? Porque no está a ninguna distancia del eje de rotación. Eso hace que la torca de la normal sea igual a cero. Lo mismo sucede de manera idéntica con la torca de la fuerza de rozamiento. Será
la fuerza de rozamiento por el R que corresponda a la fuerza de rozamiento por el seno del ángulo que forman. Pero si miro el dibujo, la fuerza de rozamiento también está aplicada en el eje instantáneo de rotación. Entonces, en este caso, pasa exactamente lo mismo que con la normal y eso explica que esto sea igual a 0. Bien. Y ahora, voy a cambiar el colorcito, vamos a explicar la torca de el peso en I. Tendrá que ser el peso en I por el R que corresponda al peso en I por el seno del ángulo alfa. Y si vengo y miro el dibujo, el peso en I es este que tengo acá. ¿Lo ven? Que lo estoy señalando. ¿Y dónde está aplicado el peso en I? Está aplicado en el centro de masa. Si yo quisiera representar el vector que corresponde, el vector posición que corresponde a ese punto de aplicación de la fuerza, es sobre esta línea. Lo voy a dibujar al lado para que lo puedan ver bien, pero es sobre la línea que marqué. Entonces, sale del eje instantáneo de rotación. Vamos a buscar hacerlo bien recto. Sale del eje instantáneo de rotación y tiene puntita de flecha en donde se aplica la fuerza que estoy considerando, que es la fuerza peso en I, ¿sí? Ahora fíjense, ese vector tiene un sentido y este vector tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Por lo tanto, en ese caso, el ángulo alfa que yo considero es un ángulo de 180 grados, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, el seno de 180 grados es igual a 0. Por lo tanto, en ese caso, la torca es igual a 0, ¿sí? Cada torca, lo que señalé acá, cada torca de esas fuerzas ha sido igual a 0. Por ende, si la torca es igual a 0, los trabajos de las mismas también van a ser igual a 0 y eso da origen a esta afirmación que he puesto ahí. Bien, me detengo porque han habido varias cosas y espero si hay preguntas, si hay dudas. Ahora estoy mirando el chat, cualquier cosa, o prende el micrófono y me pregunta. ¿Se entendió todo lo que expliqué? Bien, perfecto, muy bien. Bueno, ahí les he dado detalladamente la explicación de esta afirmación. Gracias por confirmar, gracias por las respuestas. Bien, entonces, vuelvo a la pantalla anterior, cuando yo calculaba los trabajos rotacionales, sumaba los trabajos de cada uno de los torques de las fuerzas intervinientes. Pero todas estas, ya había explicado que me dieron 0. La única que no me dio 0 fue el trabajo rotacional que causa la torca de la fuerza peso en X. Y ahora mi análisis va a continuar por ahí. Voy a encontrar que es igual a esto para después, como eso ya es el trabajo total, venir e igualarlo a mi variación de mi energía cinética. Paso a la siguiente pantalla. Acá hay un montón de colores, ¿sí? Y ese montón de colores, el objetivo es que ustedes más o menos se guíen con las sustituciones que se han hecho, pero yo lo voy a ir explicando también. Miremos la imagen. Tengo acá que la fuerza peso voy a considerar solo la componente peso en X, que hemos dicho que es la que hace torca y por ende hace trabajo, ¿sí? Veamos, el trabajo de la torca peso en X, por definición de trabajo rotacional, será la torca del peso en X por el desplazamiento angular por el coseno del ángulo que forma. Ya explico por qué puse 0. Denme un minuto. Vamos primero acá, a la torca del peso en X. Por definición de torca, recordemos que cuando digo definición de torca es que voy a aplicar esta fórmula
módulo del vector posición por módulo de fuerza por el seno del ángulo que forman, fíjense, la fuerza es la fuerza peso en X, ¿sí? Déjenme que señalo. Todo eso que tengo ahí marcado, eso es el peso en X. Miren esta expresión. Tengo el peso, este es el ángulo beta, que es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. El seno de beta es el cateto opuesto, es este que tengo acá. Bien, por lo tanto, la componente peso en X es P por el seno de beta. Entonces, ahí he escrito la fuerza. Ahora, esa fuerza peso en X, ¿a qué distancia está de mi eje de rotación? Y la distancia es R, porque el eje de rotación estaba acá, estaba por el punto que está marcado como A. Ese es el eje instantáneo de rotación. Entonces, la distancia perpendicular es R. Y si quieren aplicar completa la fórmula del producto vectorial, del módulo del producto vectorial, el seno del alfa, el alfa a considerar es 90 grados. ¿Y por qué? Y porque entre el vector R, que va para allá, y el vector fuerza peso en X, se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces me ha quedado el peso en X por el R. Eso que está escrito en verde ahí, reemplaza esto, reemplaza al torque del peso en X. Vamos al desplazamiento angular. Para eso vamos a mirar esta figura. Este disco, yo dije que estaba girando así y venía descendiendo el plano inclinado. Entonces, realiza a medida que gira ese desplazamiento que se marca con esa flechita, pero esa flechita no es un vector, ¿bien? El vector que representa al desplazamiento angular está representado con ese círculo con la cruz, porque es un vector que es entrante en el plano de la pantalla de la computadora. ¿Cómo aplicaban esto con la regla de la mano derecha? Ponían los 4 dedos y los cerraban en el sentido del giro y al pulgar les va a quedar hacia adentro de la pantalla, que es lo que explica esa crucecita que represento ahí. Bien, bueno, es decir que el giro que causa este cuerpo, el desplazamiento angular de este cilindro o disco al rotar es un desplazamiento angular que es entrante. Bien, ahora yo tengo que encontrar el ángulo que hay entre el desplazamiento angular y el ángulo que hay entre el torque del peso en X. Ese ángulo es 0 grados. Para que ustedes lo puedan ver, tienen que encontrar la dirección del torque aplicando la regla de la mano derecha. Yo los guío, háganlo, si no les sale, me avisan y los vuelvo a explicar. Yo tengo, lo voy a dibujar, que de ahí a ahí, lo señalo en el dibujo, eso que marco con naranja es el vector posición para la fuerza peso en X. Entonces, apoyo mi muñeca acá. Pongo mis 4 dedos en el sentido del vector R, que es el representado en naranja. Cierro los dedos en el sentido de la fuerza peso en X. ¿Hacia dónde quedó el pulgar? Si lo están haciendo y lo han hecho bien, van a ver que el pulgar les ha quedado hacia adentro de la pantalla. Les ha quedado igual que esto que dibujé acá, ¿sí? Por lo tanto, las direcciones y sentidos son los mismos. Eso hace que este coseno ahí se escriba como 0 grados. ¿Bien? Me dicen si se entendió hasta ahí. Hay muchos detallitos, entonces lo voy a ir pausando y leyendo. Me voy a pasar unos minutitos para terminar este ejemplo, pero ya este ejemplo es lo último. Bien, este ejemplo que resuelvo de forma algebraica es como si fuera un problema de los que se les pueden dar, por eso quiero hacer mucho hincapié en la resolución,
porque les va a facilitar luego la resolución de los ejercicios. Bien, entonces ya expliqué que este torque es todo esto de acá, ahora lo termino, el coseno, expliqué por qué era de 0 grados. Este delta tita, bien, es un desplazamiento angular, o un ángulo, si lo quieren pensar. Bien, ahí vuelvo, Gabriel, a tu pregunta. Bien, ese delta tita que yo considero, ¿sí?, es el ángulo que este cuerpo va barriendo a medida que va girando. ¿Está bien? Esperen que voy a dibujar en la primera figura. Como este ya está muy lleno, voy a dibujar en esta. Supongamos que yo tengo el plano inclinado por ahí. Bueno, no me quedó muy tangente al punto, pero aproximadamente. Supongamos que el contacto lo tengo ahí ha quedado como que el contacto está un poquito corrido, pero bueno, es que es difícil controlar la herramienta. Entonces, eso representa el plano inclinado, ¿bien? Y en este momento, ese disco está tocando al plano inclinado, como se marca ahí, en ese punto. ¿Está bien? Ese es mi eje instantáneo. Pero si yo pudiera retroceder en el tiempo esto, antes ese punto de contacto habría estado ahí. ¿Bien? Y si pudiera adelantar mi tiempo, el siguiente punto de contacto, o alguno siguiente, va a estar por acá. O sea, los puntos de contacto van cambiando, ¿sí? Entonces, el delta tita que yo estoy señalando tiene que ver con el desplazamiento angular. Como esto gira en ese sentido, ¿sí? El desplazamiento angular es este que tengo marcado acá. ¿Bien? Ese desplazamiento angular, ese ángulo, todo ángulo, recuerden que se puede escribir como un arco sobre un radio. Ese ángulo implica que este punto recorrió este arco, ¿sí? Este arco es delta X. Entonces, el arco dividido en el radio correspondiente, que es R, yo puedo escribir mi delta tita como delta X sobre R. ¿Bien? Voy a avanzar una cosita más y ya vuelvo a responder el chat. Ahora bien, si yo miro esta figura de acá abajo, ¿bien? El delta X que recorre el cuerpo desde que sale hasta que llega a la base del plano es este que tengo marcado acá. Todo ese es el delta X, que lo va a ir recorriendo a medida que hace contacto el disco. El seno de este ángulo alfa es el cateto opuesto, que será este H, dividido en la hipotenusa, que será el delta X. Por lo tanto, esta altura H es delta X por el seno de ese ángulo beta. Entonces, en esta expresión, ese delta de X por este seno de beta que tengo ahí es lo que aparece reemplazado ahí como H. ¿Bien? Bueno, eso que explica las distintas sustituciones que he hecho en estas ecuaciones. Vuelvo a clase, Gabriel, y capaz, Gabriel, necesito que me la aclares un poquito más. El ángulo de 0 grados, yo respondo algo, si no va por ahí tu pregunta, me lo aclarás. El ángulo de 0 grados que considero acá es el ángulo entre la torca y el desplazamiento angular. Bien, el desplazamiento angular, esperen que amplío para poder señalar, el desplazamiento angular tiene, lo he escrito ahí, ese es el vector desplazamiento angular. ¿Cómo lo sacás? Con la regla de la mano derecha. Tus 4 dedos los girás en el sentido del giro y el pulgar te quedó entrante en la pantalla. La torca tiene exactamente la misma dirección y sentido. O sea, si yo dibujara ahí el vector torca, sería
exactamente igual. Bien, como tienen la misma dirección y sentido, el delta tita que el vector torca, eso hace que el ángulo entre ellos es lo que yo acá he considerado que vale 0 grados. Para sacar esta torca o el sentido de la torca, aplicas lo que yo dije acá como la regla de la mano derecha. Pones tus dedos R en el sentido de donde está el vector fuerza y lo cerrás hacia acá, con lo cual el pulgar te queda de manera entrante. Me detengo, avísame Gabriel si respondí tu pregunta. Y ya voy a lo que pregunta Franco. Bien. Franco, me preguntás, ¿y si no fuera eso? Y si no, perdón, ¿y si no fuera igual? No entendí la pregunta. O si prendés el micrófono y me la aclarás, o me escribís un poco más. Si hubieran preguntas de antes que me olvidé de responder, por favor, vuélvanlas a poner. Si la torca no fuera, cuidado que si la torca fuera saliente, bien. Si por algún motivo, no analicemos ahora un caso, pero si esto fuera saliente, este sería para adentro, este sería para afuera, el coseno ahí sería 180 grados. ¿Bien? ¿Sí? Entonces el ángulo a considerar sería 180 grados. En cada caso hay que analizarlo. De todas formas, no ponemos situaciones de producto vectorial donde acá sea coseno de 38. O sea, son o 0, o 180, o 90. Bien, los problemas generalmente vienen por ese lado, no situaciones donde están con un ángulo que no sea un ángulo sencillo. No sé si respondí, Franco, avísame. Bien, perfecto. Espero por si hay algo más y si no, continúo. Bueno, bien, hemos explicado vuelvo a maximizar, vuelvo al chat a leer enseguida. Hemos explicado toda esa ecuación, bien, y ahora encontré que el trabajo total, que se debía solo a la componente de la fuerza peso en X, era igual a m por g. Y si lo miran, es la expresión de la energía potencial gravitatoria. Así que es bastante coherente, porque a su vez hemos dicho que el trabajo se relaciona con la energía potencial, con la variación de la energía potencial gravitatoria, la menos variación. Bueno, volvamos acá. Yo dije que el trabajo total también era la variación de la energía cinética, variación de energía cinética rotacional, estamos considerando. Como el cuerpo partía del reposo, la energía cinética rotacional inicial es 0, esa no la considero. Y solo considero la energía cinética rotacional final, que es cuando llega a la base del plano. Y esta será igual a un medio del momento de inercia, pero el momento de inercia respecto al eje instantáneo de rotación por la velocidad angular al cuadrado. El trabajo total, de acuerdo a lo que vimos en esta expresión, era m por g por h. Esta expresión es un medio. El momento de inercia es todo lo que aparece escrito acá en celeste. ¿Qué he aplicado a la hora de poner esta ecuación? He aplicado Steiner. ¿Bien? ¿Cómo? Yo tengo, no me voy a devolver a la diapositiva para no salirme demasiado de acá, pero ¿se acuerdan cuando les presenté las diapositivas donde salían todas las figuras más comunes? El cilindro, la placa plana, la esfera y los momentos de inercia. Bueno, si vuelven a esa diapositiva cuando vean el video, van a ver que esta expresión es el momento de inercia de un cilindro o de un disco que se calcula respecto a su centro de masa. Entonces, esto es el momento de inercia respecto al centro de masa. Y Steiner me dice que le tengo que sumar la masa del cuerpo más la distancia que separa los dos ejes al cuadrado. El centro de masa lo tengo ahí, el eje de rotación lo tengo acá. La distancia entre esos dos ejes es precisamente r al cuadrado. Un medio más 1
obviamente sacado factor común mr cuadrado, me da 3 medios de mr cuadrado. Bien, entonces de esto en celeste acá aparece simplificado en eso que he escrito entre paréntesis. Y también a su vez tengo omega cuadrado, que omega era la velocidad angular instantánea. Pero la velocidad, y lo escribo acá al ladito como para tenerlo a mano, recordemos que la velocidad lineal podría escribirse como escalarmente como omega por r. Bien, por lo tanto, si yo despejo omega, va a ser b sobre r. Entonces lo voy a escribir como la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre r cuadrado. He sustituido lo que es omega y lo he elevado al cuadrado. Bien, si trabajo con esta expresión, acá me queda 1 por 3 y 2 por 2, eso me da origen a este 3 cuartos de m, velocidad del centro de masa al cuadrado. Ahora yo ya puedo despejar la incógnita de mi problema, que era la velocidad del centro de masa, la despejo y encuentro esto, que esto sería la solución a mi problema. ¿Sí? Entonces, he resuelto y he encontrado lo que me había preguntado acá, determinar la velocidad del centro de masa del disco, y lo he resuelto haciendo el análisis respecto al eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? Y demostré, cuando vi esta pantalla, que claramente, sobre todo esto me interesa remarcar, que claramente el trabajo de la fuerza de fricción era igual a cero. ¿Sí? Bueno, si ustedes hicieran eso, el problema ha terminado y no necesito hacer nada más. Pero hay otra alternativa de solución que yo se las voy a mostrar. Como nos hemos pasado bastante de tiempo, se las voy a dejar, la voy a explicar más rápidamente, ¿no? Con todos estos detalles de sustituciones. De todas formas, tienen la misma pista de colorcitos para guiarse. Y si hubieran dudas, voy a retomar la clase que viene a partir de acá, pero no me quiero extender mucho más porque estoy pasada de tiempo. Bien, ¿cómo hago el segundo análisis? Lo hago respecto al centro de masa. Pero el centro de masa, hemos dicho que tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Entonces, cuando yo aplique el teorema del trabajo y la energía cinética, cuando considere el trabajo total, voy a considerar el trabajo de rotación más el trabajo de traslación. Y cuando considere la energía, la variación de energía cinética, obviamente va a ser solo la final, porque parte con velocidad cero, esta energía cinética a considerar es energía cinética rotacional y energía cinética traslacional. Entonces, esto es muy importante porque el centro de masa tiene los dos movimientos, rotación y traslación. No voy a entrar en todos los detalles, se los voy a dejar para que lo miren, pero en cada caso he ido calculando el trabajo rotacional, ¿sí? Fíjense que ahora el eje de giro, lo voy a remarcar, el eje de giro que considero, lo exagero, está en el centro de masa. Entonces, el peso está pasando por el centro de masa, no va a ser torca. La normal coincide en dirección con el centro de masa, por lo tanto, tampoco va a ser torca. La única fuerza que hace torca es la fuerza de fricción. Por eso, cuando yo calculo el trabajo rotacional, acá calculo el trabajo rotacional de la fuerza de fricción que acá está explicado. Y todas las fuerzas hacen trabajo traslacional, excepto la normal. ¿Por qué? Porque la normal, traslacionalmente, este disco baja, se desliza hacia abajo. La normal, con el desplazamiento, forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto no hace trabajo. Pero el peso y la fricción sí hacen trabajo. Acá están calculados cada uno de sus trabajos. Los detalles los dejo para que lo miren. Si no lo entienden, lo voy a volver a explicar a lo que no entiendan con detalle la clase que viene. Pero ahora miremos el trabajo rotacional que hizo la fuerza de fricción. Fíjense que es F de la fuerza de fricción por delta X. Y la fuerza de fricción también hizo un trabajo traslacional,
pero lo hizo con signo opuesto. Entonces, cuando yo calculo el trabajo total sumando los dos trabajos, esta expresión más esta expresión hace que el trabajo de la fuerza de fricción se anule. Es decir, que lo que yo dije antes, que la fuerza de fricción en rodadura trabajo, lo vuelvo a comprobar, ya sea que haga la demostración por el centro de masa o que haga la demostración por el eje instantáneo. Luego, el trabajo total, al igual que lo que encontré antes, es igual a m por g por h, ¿bien? Y lo que sigue es idéntico a lo que demostré antes, ¿bien? En este caso, lo único que cambia es que voy a considerar la energía cinética de rotación, la tomo respecto al centro de masa, este es el momento de inercia respecto al centro de masa, y debo considerar la energía cinética traslacional del centro de masa. Cuando sumo todos los términos, llego a la misma expresión y encuentro la misma velocidad del centro de masa que hice en el caso anterior. Bien. Estas últimas dos diapositivas las he pasado un poco más rápido por cuestiones de tiempo, pero tienen la pista de los colores para ver las sustituciones realizadas. Igualmente, aún cuando lo explico en detalle, esto requiere que lo vuelvan a ver, no lo van a aprender por una sola mirada al video o a escuchar la clase. Tienen que volver sobre esto porque ya se habrán dado cuenta que es bastante complejo. Solo una aclaración. Si me preguntaran, por ejemplo, que calcule cuánto vale la fuerza de fricción, que es lo que dije cuando hizo una pregunta a alguno de ustedes antes, sí o sí tengo que trabajar con respecto al centro de masa. ¿Por qué? Porque si trabajo con respecto al centro de masa, voy a volver acá, bien, hay un trabajo rotacional que me permite encontrar una expresión que no se me hace cero, o sea, acá hay una expresión que no se me hace cero. Si yo quisiera encontrar la fuerza de fricción trabajando con el eje instantáneo, de una esa expresión ya es igual a cero, entonces nunca voy a poder encontrar la fuerza de fricción. ¿Qué quiero decir? Que si les preguntara algo relacionado a la fuerza de fricción, obligatoriamente no tienen que tomar este camino, sino que tienen que tomar el camino del centro de masa, que es el que presentamos en las últimas dos diapositivas. Bien, la clase ha finalizado, no por hoy hay mucho más por decir, pero ya viene para el día lunes. Si hay alguna pregunta específica, no que tenga que ver con esto, donde quiero que lo miren con detalle, pero si hay otra pregunta, me la hacen y si no, vamos finalizando. Disculpen la impuntualidad al terminar, es que esto es complejo y largo y bueno, si alguien se desconecta no hay ningún problema, se entiende que me pasé de tiempo y luego tendrá la posibilidad de verlo, por eso es que prefiero seguir dando la clase y que la clase quede terminada, aunque no la puedan ver en este video. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, perfecto. Nos encontramos, bueno, ustedes se encuentran con, dos mensajes nada más, ustedes se encuentran con Debbie el viernes para la clase de práctica, conmigo se vuelven a encontrar el lunes por acá, lo que haya en el foro ya luego nos iremos encontrando ahí también. Les pido que vuelvan a ver este video porque es mucho, es difícil, la práctica la van a ir encarando de a poco, entonces es importante que la teoría la vayan repasando. Un mensaje que supongo que les interesará es cuándo van a estar las notas de los parciales. No me lo han preguntado, pero por las dudas que les interese la respuesta, la nota de los parciales se las vamos a dar, si Dios quiere, el día lunes. ¿Está bien? De esa manera, el recuperatorio es el viernes de la próxima semana, tienen todavía 5 días, digamos, de notificación previa para ver hay justamente lo que preguntaba. Ya respondió Joaquín. Van a tener 5 días para las notas del parcial 2, en caso que tengan que ir a recuperación, y en la semana que viene
vamos a también dar la metodología que hemos utilizado antes. Personalmente yo, a los parciales que corrija yo, les voy a poner una clase de videoconferencia para explicarle a los alumnos la resolución, los errores cometidos, que consulten dudas y demás. Cada docente hará lo propio, o por foro o por videoconferencia, la metodología la elige cada docente. Respecto a las recuperaciones del parcial 1, Joaquín, en esta semana les vamos a dar las notas, no te digo si hoy o mañana con precisión, porque estamos con muchísima actividad. Con suerte, yo personalmente llego al lunes con los parciales 2, pero la nota la van a tener en esta semana. Como no te influye el volver a rendir otra cosa, no nos damos tanta prisa en dar la nota, en el sentido de que hay más prisa sí que conozcan la nota del 2 por si se van al recuperatorio del parcial 2. Pero igualmente, más allá de esta semana, no se va a extender, esos resultados se los damos en esta semana. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Perfecto.